Y ya estamos de regreso. Y ahora vamos a ir a escuchar al profe Diego y el origen del arte contemporáneo. Bienvenido, Diego. Buenos días, tengan todos ustedes. Como habíamos dicho la semana pasada, hoy día tenemos que hablar de un tema no polémico, no controversial, porque ya llevamos 150 años de controversia, pero un tema complejo. El tema era cómo pasamos de tener un entendimiento general de lo que era el arte a entender como obra de arte el plátano pegado en la pared, es decir, el origen del arte contemporáneo. ¿Cómo cambiamos de mentalidad de manera tan abrupta? ¿Cómo caímos de tan alto a tan bajo para llegar a considerar arte manifestaciones culturales que son francamente irrisorias y que además de eso se venden por cantidades inestimables de dinero? Antes de responder esta pregunta, tenemos que hacer lo que se llama un mapa de las ideas. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué usted piensa lo que piensa? ¿Cómo llegó a las conclusiones que llegó? ¿En qué minuto usted se dio cuenta de que adoptó una idea y la empezó a repetir como propia? ¿Y dónde la escuchó? Todas estas ideas y todas estas nociones sobre la cultura generan lo que se llama cultura general, es decir, las líneas de pensamiento sobre las que todos caminamos y estamos relativamente de acuerdo. Todos estábamos de acuerdo en lo que era el arte. Habían elementos formales que describimos en el primer video. Si usted no lo vio, recuerde que Canal 51 también tiene un canal de YouTube en el cual usted puede revisar los contenidos anteriores. En ese video hablábamos del origen de la palabra arte, de dónde se originaba el concepto y cómo este se aplicaba en los diferentes escenarios. Hoy día tenemos que hablar de algo que prácticamente es todo lo contrario, el arte contemporáneo. Ya le di el ejemplo del plátano, que ya todo el mundo lo conoce y es uno de los más chistosos, ¿cierto?, del último tiempo. Pero hay todo un escenario cultural para mostrar ese tipo de tonteras y son aceptadas como arte y financiadas, producidas y distribuidas como lo mejor y más elevado del arte de hoy, que supuestamente representa nuestra sociedad y define nuestra cultura, que es un eco de lo que somos. Pero el arte no era para eso. El arte no era para convertirse en lo más absurdo y lo más caro del mundo del absurdo. Es decir, es la peor broma y más cara de nuestra sociedad contemporánea. Pero ¿de dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Hay personas que dicen que el problema empieza en las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? Si yo a usted le digo vanguardias, a lo mejor no sabe o no se entera o no asocia. Pero si yo le digo Picasso, por ejemplo, ahí ya usted lo asocia. El problema empezó en las vanguardias con los primeros enemigos de la Academia de Arte, es decir, las primeras personas que se rebelaron a la educación formal del arte y crearon formas propias. Pero ese no es el inicio. Todas esas ideas venían de antes de las vanguardias. ¿De cuándo? ¿Dónde podemos dibujar la línea cuando estas ideas empiezan a surgir en el mundo de la filosofía, de la cultura y terminan reventando en lo que hoy día son las manifestaciones de arte absurdo que podemos ver financiado por millones de dólares por los grandes ricos del mundo? Platón en el pasado ya había hecho un adelanto de lo que iba a pasar en el futuro. Cuando él describía que lo importante eran las ideas y no los objetos, en esa definición los artistas eran estafadores. Es decir, lo importante es la idea de silla. La silla es un objeto espúreo, o por decirlo así, mal entendido, que representa en nuestro mundo material la idea de silla. Por lo tanto, el artista que dibuja una silla es una especie de estafador filosófico que lo único que hace es entorpecer el camino al entendimiento. De hecho, dicen por ahí que Platón propuso expulsar a todos los artistas de Atenas, precisamente por oponerse a su línea de pensamiento. Si esto es verdad o no, se lo dejo a la investigación personal de cada quien. Pero si tenemos que echarle la culpa a alguien de por qué hoy día un basurero repleto de porquerías puede ser rematado y subastado como arte, tendríamos que encontrarla en Alemania, con el señor Immanuel Kant. ¿Por qué Immanuel Kant es importante a la hora de hablar del declive de nuestro concepto de arte? Immanuel Kant es el fundador del pensamiento moderno, podríamos decirlo de alguna forma así, bien atrevida. Immanuel Kant escribe un libro llamado La crítica del juicio. En este libro, él elabora toda una teoría sobre lo que significa ser un genio, sobre lo que significa el genio como figura cultural.
y le desprende toda habilidad practicada, le desprende toda inteligencia adquirida, le desprende toda cultura occidental contaminante, podríamos decirlo así, y lo convierte en una especie de niño chico. El genio es un niño chico que no está contaminado por los elementos culturales occidentales y que de manera casi automática genera formas, figuras, y estas formas y figuras siempre son arte. Es por eso que cuando Kant elabora esta teoría sobre el genio, elabora un término que es el término synthetic a priori. El synthetic a priori quiere decir algo así como lo random, lo espontáneo, lo explosivo. Si a usted se le ocurre hacer una raya en 3 segundos, esa raya es el reflejo de su inconsciente más profundo. Por lo tanto, es una raya genial. Es por eso que los primeros artistas contemporáneos lo primero que hacen es empezar a pintar como niños, siendo hombres adultos, teniendo plena conciencia de lo que estaban haciendo. Se suben a caballo de estas ideas y empiezan a pintar como niños y empiezan a sacar formas infantiloides, ¿cierto? Y sin ninguna preparación consciente en términos ni teóricos, ni prácticos, ni demostrando ninguna inteligencia. ¿Es ser demasiado categórico decir que desde Immanuel Kant y desde su teoría del genio el arte ha venido deteriorándose completamente? Para nada, porque a principios del siglo XX, don Marcel Duchamp, ¿cierto?, el padre del arte contemporáneo, decidió, habiéndose estudiado todo lo que ya hemos conversado, decidió exponer ni nada más ni nada menos que un urinal en una galería de arte. Sí, un urinal, esos que hay en los baños de hombres para hacer pipí, ¿cierto? Lo firma como con el apellido Muth, porque se cambió el nombre para poder exponer el urinal, y lo firma con el título de fuente. Es decir, esto ya no era un urinal, sino que era una fuente. Y ya no era un urinal práctico para poder hacer las necesidades masculinas a algún varón, sino que se había convertido en una obra de arte por el mero decreto de Marcel Duchamp de que ahora lo era. Es decir, ahora las obras se hacen con ideas que no dependen de la habilidad, ni la inteligencia, ni la preparación, ni ninguna habilidad adulta, lógica y admirable, sino el simple capricho del artista de turno. Repito, ¿suena demasiado categórico? Tal vez, pero la verdad siempre ha sonado categórica. Y hay muchos ejemplos de hoy día de prácticamente actos de la más abyecta estupidez, financiados como arte, exhibidos como arte. Cuando una persona como usted o como yo se atreve a decir que no hay arte en dichas manifestaciones culturales, inmediatamente es tachada de ignorante, de neófito, de una persona que no entendió nada y de una persona que no está familiarizada con las nuevas tendencias. ¿Pero de qué tengo que estar familiarizado? ¿Tengo que estar familiarizado con el artista mexicano que encerró a un perro en una galería de arte y hizo morirse de hambre y de sed para decir que eso era arte? ¿Tengo que admirar a la artista que llamó a un montón de mujeres para que reventaran 1000 huevos en una galería de arte, lo hicieran estallar contra una pared y los dejaran ahí un mes pudriéndose? ¿Y a eso le llamó la gran castración del siglo? Ojo, los ejemplos que le estoy dando son ejemplos reales. Vuelvo a preguntar la pregunta, valga la redundancia, del principio. ¿Cómo pasamos de pensar en Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina? ¿Cómo pasamos de pensar en Mozart? Y en esta idea que todos teníamos en común, de que el arte era algo bello, bueno, verdadero, producto del genio humano, de la inteligencia, del talento, y quizás incluso cuando no nos podíamos explicar la genialidad de alguien, decíamos que era un iluminado o una especie de persona tocada por la divinidad. Hoy día un artista es una persona que tiene muy buenos amigos, amparado por un aparato académico extremadamente facilitador de cualquier tipo de estupidez, y más encima financiado por organismos públicos, privados, etc. Precisamente así caímos, mediante las ideas. Y por eso el mundo de las ideas es tan peligroso, porque el que controla las ideas controla la cultura y controla la sociedad. Suena hasta conspiranoico, ¿cierto? Pero para finalizar la reflexión del origen del arte contemporáneo, usted saque sus conclusiones. Si cree que yo me equivoco, le digo que todas mis ideas vienen de la gran tradición clásica, es decir,
para elaborar mi sistema de pensamiento que yo comparto con usted en este canal, me baso en Aristóteles, me baso en Santo Tomás de Aquino, me baso en Casiodoro de Sevilla, ¿cierto? Me equivoqué, era Isidoro de Sevilla. En San Isidoro de Sevilla y en todos los grandes pensadores que construyeron el pensamiento contemporáneo, perdón, el pensamiento clásico. Para terminar, una reflexión. ¿Vio usted la película Inception o El Origen? En esta película se hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo más peligroso y lo más contagioso? ¿Una bacteria, un virus? Se responde que lo más peligroso es una idea, porque una vez que se implanta en nuestro cerebro es imposible de erradicar. Hoy día es imposible de erradicar del escenario cultural el haber sido tomado por todo tipo de manifestaciones absurdas y ser catalogado como arte. Es imposible tener un debate serio sobre el arte porque los conceptos han perdido toda validez y estamos ante lo que se llama una nueva teoría. Usted es el que tiene la última palabra en el consumo, es decir, en el estar expuesto a este tipo de manifestaciones culturales. ¿Y sabe qué? Nadie lo obliga tampoco. Entonces, cuando nos interesamos en la cultura, tenemos la maravillosa libertad de elegir aquellas manifestaciones culturales que nos hacen bien y de rechazar a aquellas que nos perjudican o que son un atentado directo contra nuestra inteligencia. Entonces, la próxima vez que usted vea este tipo de manifestaciones culturales, que no solamente le hacen mal, sino que también son un verdadero atropello a todo lo que logramos durante miles de años de desarrollo artístico, atrévase a decir directamente que el arte contemporáneo, según las definiciones que hemos dado en este canal, no es arte, sino que es una especie de broma, muy mala y muy cara. Disculpe lo depresivo del final, pero le voy a dar opciones alentadoras. Los talentosos todavía existen. Las personas con talento todavía están ahí afuera, esperando ser descubiertas por usted. Y hoy día, en la época de la sociabilización absoluta de todos los medios de comunicación, es labor de usted elegir aquellos que sean de la mayor calidad para usted. Y aún así siguen triunfando los sin talento. ¿La responsabilidad de quién es al final? El arte al final termina siendo un negocio, y si el negocio le va mal, se deja de producir. La invitación es: consuma aquel arte que hace bien y rechace aquel que hace mal. Consuma aquel arte que nos conecta con la cultura y saca lo mejor de nosotros y rechace aquel que hace todo lo contrario. Solo de esta forma vamos a poder de alguna manera enfrentar esta ola gigante que lleva 150 años comiéndose nuestra cultura. Ese fue entonces el origen del arte contemporáneo en estas cápsulas culturales en Canal 51 de San Nicolás. Les mando un gran saludo y nos vemos a la próxima. Les tengo una sorpresa, vamos a tener una invitada, así que no se pierdan la cápsula de la próxima semana. Y hemos llegado al final de este matinal. Dejarlos a todos invitados para que nos sigan viendo en la señal abierta de Canal 51 y nuestro streaming www.sannicolastv.cl. Les seguimos invitando a que se suscriban en YouTube, activen la campanita y nos dejen un like. Les invito a que sigan viendo la programación del Canal 51. Por mi parte ha sido todo por hoy. ¡Chao, chao!